Hola, bueno, veo que se van añadiendo poco a poco eh, participantes. Yo voy a ir presentándome antes de compartir la presentación y, y así mientras pues se van uniendo poco a poco las personas que falten. Yo soy Patricia Fernández Rivas, soy psicóloga y criminóloga y estoy formada en trauma y en apego. Em, También soy experta en terapia cognitivo-conductual infanto-juvenil con niños y adolescentes. Y bueno, sobre todo trabajo con el enfoque MDR, trabajando un poco en la raíz de, de lo que nos pasa. Y, y bueno, también dedico mucho tiempo de mi ejercicio clínico trabajando en el campo de la exclusión social, ¿no? Actualmente, pues, en servicios sociales aquí en España. Am, Voy a compartir ya la presentación y voy a ir empezando. Creo que se ve bien, ¿no? Si no me equivoco. Creo que tenéis un chat en donde si necesitáis compartir algo o eh, tenéis alguna duda podéis escribir. Yo iré metiéndome de vez en cuando o mirando por si em, hay alguna duda o hay que comentar algo. Y, y pasaremos también algunos momentitos de, pues de preguntaros a lo mejor alguna duda o algo que quieras chequear si tenéis dudas o al final, sobre todo, si, si tenéis alguna pregunta de algo más concreto, ¿vale? Entonces, bueno, la sesión clínica de hoy está enfocada en el tema de la violencia invisible, ¿no? Que es un tipo de violencia que impacta mucho en la personalidad, ¿no? En la identidad de las personas. Am, entonces, el planteamiento que quería hacer al principio era un poco plantear las expectativas y un poco los objetivos de la sesión, ¿no? Porque al final, generalmente, cuando hablamos de violencia, suele estar muy vinculada a un concepto de violencia, ¿no? Donde solemos entenderlo como algo, bueno, muy físico, ¿no? Muchas veces o un impacto muy concreto en el cuerpo, ¿no? Entonces, un poco el objetivo, un poco la troncalidad de la sesión de hoy es hacer un poco de reflexión en qué tipo de comportamientos, ¿no? O qué violencia, que es un poquito más enmascarada, ¿no? Y más invisible, em, puede afectar a quien la sufre, ¿no? A las personas que están dentro de ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, aunque no podamos dialogarlo por aquí, dejaba un poco esa pildorita al inicio, ¿no? De conectar con esto y de ver un poco, de remover en vosotras y en vosotros las expectativas de- de la sesión de hoy en ese sentido, ¿no? Entonces, esto me lleva un poco pues, a que elaboremos un poco más pues, los objetivos que vamos a ir recorriendo a lo largo del ratito de hoy. Entonces, empezaremos pues un poco entendiendo, ¿no? A qué me refiero o a qué nos podemos referir con la violencia invisible, ¿no? ¿Qué diferencia o qué diferencias hay en una violencia que es más explícita, ¿no? Que es más fácil de reconocer, de entender cuando pasa, ¿no? De identificarla. Cuáles son, de alguna manera, cómo se manifiesta eso, ¿no? Cuáles son las formas o en qué ejemplos, sobre todo, ¿no? Em, Podemos ir entendiendo, reconociendo también, pensando en atrás, ¿no? Y en situaciones que hayamos podido ver o evaluar y también en el futuro, ¿no? Para que desde la reflexión pues también nos pueda llevar eh, esos conceptos o esa comprensión en adelante en vuestros trabajos, ¿no? No sé exactamente
si hay solo personas que trabajan en el campo de la salud mental o en el campo del cuidado en general. Yo intentaré poner ejemplos un poco cotidianos, ¿no? En general, pero entiendo que tenderé hacia un poco mi campo, que es el de la psicología. Y bueno, también a lo largo de la presentación podréis ir viendo que pongo como puntitos, ¿no? Pero que al final mucho del desarrollo va a ser un poco lo que yo os explique y también que eso deje abierto a que cada uno lo transforme y lo digiera, eh, pues como a cada uno le encaje mejor, ¿no? En este primer punto también intentaré poner ejemplos, que al final pues con los ejemplos se entiende muy bien. em, Relacionados con diferentes campos o cómo se puede ejercer esa violencia según en qué lugares y contextos, ¿no? Porque al final muchas veces en el campo de la psicología tendemos hacia lo categorial y nos apoyamos mucho, por ejemplo, en el DSM, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales psiquiátricos que más se utiliza. Pero qué importante es poder como entender profundamente, ¿no? Cómo se dan, en este caso, los comportamientos violentos independientemente de la etiqueta ahí que pongamos, ¿no? Entonces, intentaré que los ejemplos sean un poco generales en diferentes campos, más que etiquetar, ¿no? Un comportamiento concreto y encasillándolo como en una patología. Entonces, desde ahí nos moveremos un poco a ir viendo las secuelas, ¿no? En quien lo sufre. Viendo cómo esta violencia invisible tiene un montón de consecuencias súper dañinas en el mundo interno y en las personas eh, que están en esas situaciones cronificadas muchas veces y cómo la mente en una lucha por superar, ¿no? Esa resiliencia innata que tenemos, que muchas veces no lo consigue, pues el cuerpo toma mucho el control de ese dolor. Entonces, ir viendo la relación que tiene, cómo responde la mente y el cuerpo a esta violencia, eh, ayuda mucho a acercarnos a entenderla y a el siguiente punto, que es también ayudar a acompañar a quien la sufre, ¿no? Para mí, y en lo que yo me he formado, es súper importante la parte del vínculo en el acompañamiento y la ayuda que hacemos pues a personas, ¿no? Que sufren una violencia más enmascarada. De ahí que yo creo que también volverá a tener esa tendencia a explicarlo mucho desde la intervención psicológica, ¿no? Y el tratamiento más en la salud mental, pero siendo el vínculo y la alianza con la persona que lo sufre el colchón, ¿no? La base para poder ayudarla y acompañarla, pues se puede hacer desde muchos lugares, ¿no? No solo desde la profesión de la psicología. Y también como que detallaré mucho la parte de la ciencia, ¿no? De la evidencia que nos dice que es importante para trabajar con estas personas porque em, cuando es una violencia tan enmascarada y tan pequeñita muchas veces, ¿no? Como en detalles que cuesta ver, se cronifica mucho en el tiempo y entonces de ahí que tenga como tanto impacto en la personalidad, ¿no? En cómo la persona se acaba desarrollando desde esos lugares. Entonces, al final hay que estudiar mucho, ¿no? Sobre cómo se forja la personalidad y sobre cómo de complejas somos las personas, ¿no? También he puesto al final algunas preguntas que un poco mi objetivo es que pudieseis ir respondiendo, aunque veremos un poco cómo podemos hacerlas por el chat o si puedo ir yo respondiéndola un poco con lo que os vaya explicando. Y también dejaré pues un poquito al final eh, diálogo por el chat o cuando preguntéis si tenéis alguna duda o alguna aclaración que yo pueda explicar un poquito mejor de lo que veamos a lo largo de la sesión. La violencia no es solo matar a otro, hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Bueno, el nombre es un poco complicado, pero es un pensador indio
bueno, que sufría mucho, ¿no? Vivía en un espacio donde había mucha violencia. Y yo creo que esta frase que le he puesto aquí para hacer un poco la introducción, ¿no? Dice mucho sobre la violencia o el tipo de comportamientos que vamos a empezar a entender, ¿no? Lo que decía un poco al principio. Eh, Aún está muy relacionada la violencia como con algo muy concreto que se ve muy fácil, ¿no? Con algo casi físico, con impactos que son bruscos, ¿no? Pero la violencia también está, pues cuando, como dice aquí, ¿no? Usamos palabras denigrantes, cuando con nuestro cuerpo em, tenemos gestos que tienen un impacto agresivo, ¿no? Como cuando tiene más fuerza, cuando es más lento, ¿no? Em, Cuando genera manipulación, ¿no? Y hay miedo a hacer cosas o tener comportamientos que no vayan a gustar al otro, ¿no? Em, en todos esos lugares esa violencia pues es más difícil a veces de reconocer, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia invisible, ¿no? De qué cómo se diferencia o de qué lugares se aleja de la violencia que es más visible, ¿no? O que entendemos más integrada, ¿no? O entendemos mejor o reconocemos mejor. Aquí deja un artículo que explica bastante bien y a lo largo de la presentación hay también algún artículo más, pero bueno, hay muchísima información, la verdad, sobre el trauma complejo, que es un poco las secuelas que suele dejar una violencia más enmascarada. Entonces, cuando hablamos de violencia invisible, como su propio nombre indica, es un tipo de comportamiento em, invasivo y agresivo que es mucho más difícil de percibir que una violencia que es más específica o más concreta o más brutal, ¿no? Em, en la mayoría de las veces la violencia invisible no deja una huella tan física, ¿no? No deja un impacto de un ataque más salvaje, ¿no? Más físico, una herida en el cuerpo, ¿no? Sino que la violencia más enmascarada se cuela por huequecitos de las relaciones, ¿no? Porque está eh, muy de la mano de las relaciones y del vínculo, ¿no? De cómo nos podemos hacer daño desde las relaciones interpersonales o desde cómo nos movemos con el otro, ¿no? Eh, entonces, yendo un poco a esos campos donde se pueden poner en marcha estos comportamientos más violentos y menos fáciles de ver sin, o tratando de no tender a etiquetarlos, ¿no? O a eh, categorizarlos en una patología, ¿no? Em, he recopilado o he intentado como agrupar eh, alrededor de 5 campos donde podemos ir viendo ejemplos más concretos de esta violencia menos visible. Voy a empezar por un poco quizá el más importante, ¿no? Creo, o yo valoro que es el que atraviesa un poco toda la violencia, ¿no? Que es la emocional, que creo que es difícil encajarlo, ponerle ese nombre, porque en toda violencia, no sea más o menos visible, más o menos fuerte, siempre hay un impacto emocional y psicológico, ¿no? Pero al final eh, he intentado como recoger en este tipo, ¿no? O en esta agrupación eh, muchos ejemplos de comportamientos que generan esta violencia y esta coerción, ¿no? De alguna manera en quien la sufre. Entonces, cuando en una situación donde hay un vínculo y una relación, em, menosprecio, ¿no? Como que invalido de alguna manera el dolor, el malestar o la necesidad que el otro está expresando o está poniendo sobre la mesa de ese vínculo, ¿no? O incluso lo descalifico, ¿no? O lo invalido ignorándolo, ¿no? También es, un lugar invalidante. Estoy yendo en contra, ¿no? Como atacando esa necesidad, ¿no? No dejándole ese espacio, no atendiéndola, ¿no? Em, Podemos ignorar desde
desde lugares muy comportamentales, ¿no? Como sencillamente yéndome de la habitación, ¿no? O, dejando a la otra persona eh, sin resolver, ¿no? O sin poder comunicarnos sobre lo que está ocurriendo. O, o también desde este lugar de calificación, ¿no? De juicio y de crítica destructiva, ¿no? Cuando me están expresando una perturbación, ¿no? Un malestar y mi respuesta es no deberías sentir esto, ¿no? O está mal lo que estás sintiendo, que puede ser textualmente desde aquí o puede ser con otras palabras, ¿no? Pero al final el mensaje es, esto no es importante y no tienes que sentir esto, ¿no? O incluso ridiculizarlo o- o tratando de significarlo de una manera negativa, que esto está muy de la mano también de la manipulación, ¿no? Eh, Como si colocase al otro en un lugar de víctima para pues yo conseguir algo a cambio de esto, ¿no? Como, eh, bueno, pues si a mí me interesa que tú seas quien te encargues de limpiar la casa, ¿no? O de las tareas del hogar, eh, puedo tratar de significar como negativo que estés cansada, ¿no? Bueno, pues tratar de mandar el mensaje de que eres débil o de que no sirves, ¿no? De alguna manera, no eres suficiente ahí, ¿no? Y toda esta violencia es mucho más sutil, ¿no? Que una violencia a lo mejor más física, ¿no? O que un insulto más directo, ¿no? Em, Aquí también juega un papel un poco complicado, ¿no? Que está un poco en un límite difícil de identificar, que es el humor, ¿no? De alguna manera, o mecanismos sarcásticos o de ironía, ¿no? Donde hay mucha pasivo-agresividad que también es violencia, ¿no? Em, y al final, cuando tiene secuelas o consecuencias negativas para quien está recibiendo ese humor, es cuando roza esos límites en los que estoy, pues de nuevo, invalidando, ¿no? O menospreciando o em, quitándole importancia al malestar o al dolor de quien lo está sufriendo, ¿no? Entonces, esto yo lo recapitulo un poco, lo agrupo en algo más emocional, ¿no? Más en el vínculo, pero em, siguiendo un poco como otros autores lo agrupan también, em, hay varios campos en donde se pone muy en marcha este tipo de comportamientos o de dinámicas más enmascaradas, ¿no? Entonces tenemos también un campo que es complicado, ¿no? Muchas veces de manejar, que es en el hogar, ¿no? Que muchas veces ha estado muy relacionado con la violencia más machista, ¿no? Contra la mujer, pero al final son dinámicas donde una de las dos personas normalmente, ¿no? Las familias donde hay dos adultos que se encargan del hogar, se ve presionado, ¿no? Por métodos de coerción también, de manipulación a pues a lo mejor no trabajar, ¿no? Aunque sí que verdaderamente quisiese trabajar, pero no hay espacio no hay espacio emocional para que pueda trabajar o hacer la tarea o la actividad fuera de casa que quisiese, ¿no? Cuando eso también lleva a que haya una diferencia grande en la economía, ¿no? Y que pues uno de los miembros también del hogar se vea muy atado económicamente al otro, ¿no? Em, También cuando desde ahí se ejerce mucho control pues, en las relaciones, ¿no? En el tiempo libre, ¿no? Desde uno de los miembros cómo y trata, ¿no? En la familia que el otro miembro pues, se adapta un poco a pues sus propias necesidades, ¿no? O las proyecciones de alguna manera que espera de la relación y de lo que haga o no haga, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo que muchas de las formas y de los ejemplos de ejercer la violencia más invisible que está relacionada con lo emocional atraviesan o son métodos también que se hacen o que están presentes en diferentes campos, ¿no? En el que acabo de explicar un poquito más del hogar, pero también en los siguientes, ¿no? Entonces, también he agrupado un poquito mm,
el campo de lo cultural, ¿no? O de lo simbólico y de la religión también, ¿no? Es como un poco que está muy relacionado. Entonces aquí también vemos que hay una violencia, ¿no? Muy sutil cuando ejercemos tratos desiguales y automatizados casi, ¿no? A veces contra personas que forman parte de una población cultural, religiosa o simbólica específica, ¿no? Y podemos tender a invisibilizar necesidades, ¿no? Porque encasillamos, ¿no? De alguna manera comportamientos o formas de vivir, ¿no? De esta población o de estas poblaciones. Y eso nos lleva también a reforzar esos estereotipos y ejercer un rechazo, ¿no? O una invisibilidad o esta violencia, ¿no? Contra, contra pues bueno, a veces necesidades, dolor emocional o malestares em, que estas personas pueden sentir como todos nosotros, ¿no? Em, por último, también como he recogido bastante o he querido agrupar cuando esto se da en el ámbito laboral, ¿no? Porque cuando son también sistemas laborales donde hay verticalidad, ¿no? Y muchas veces desde la verticalidad se tiende a extremarla, ¿no? El poder tiende a hacerse más fuerte, ¿no? Em, es fácil entrar en dinámicas de violencia invisible donde de repente pues esta invalidación de la que estamos hablando o esta manipulación eh, la ejercemos no incluyendo a personas, ¿no? Rozando un poco estos cuadros o estas situaciones de moving, ¿no? Casi de acoso a veces en donde em, pues cuando estamos en una reunión y tratamos de, pues esto de no incluir a alguien en la reunión, no solo presencial, sino incluso cuando traen opiniones o decisiones, como tratar de invalidarlas, ¿no? O ejercer la duda continuamente sobre lo que estas personas pueden pues determinar o expresar o decidir, teniendo a veces incluso el mismo puesto de trabajo, ¿no? A veces ni siquiera tiene que ser superior, ¿no? O que haya más poder o que haya más verticalidad, ¿no? O, bueno, esa desestimación a veces sobre lo que la persona que lo está sufriendo pues opina o decide, ¿no? En su puesto de trabajo o incluso en la verticalidad muchas veces se rozan dinámicas de violencia más pequeñitas cuando pues pido tareas que no están dentro del puesto de trabajo y que son casi degradantes muchas veces, ¿no? O, implican como incluso a veces imposibles, ¿no? Trato de poner tareas que la persona no pueda realizar como para poner un poco sobre la mesa que, pues bueno, como la creencia que yo pueda tener de esa persona, ¿no? En lugar de, pues bueno, de ejercer otras dinámicas que sean más constructivas, ¿no? Em, entonces, bueno, esto es un poco el recopilatorio general de cómo se puede expresar, ¿no? Cuál es un poco más la clínica de la violencia que es más invisible. Em, utilizando un poco ejemplos que recopilen diferentes campos también, ¿no? Estas agrupaciones y que también a través de los ejemplos podamos ir entendiendo, reconociendo, incluso recordando, pensando en situaciones que yo misma he visto, ¿no? O que ha pasado atrás o que pienso que a lo mejor puede pasar más adelante, ¿no? Em, para que ayude a comprender mejor un poco cómo se expresa, ¿no? Esta violencia. En cualquier caso, más adelante lo veremos un poquito mejor también con algún ejemplo de algún caso que también he traído. Entonces, he puesto en la siguiente transparencia un cuadro que hice yo misma para un trabajo final de carrera
que realmente, como veréis, muestra un poco las diferencias entre el trauma más complejo y el trauma más simple. Sin embargo, lo he querido poner porque esta violencia que es más sutil, como hemos visto, que en la mayoría de las ocasiones se repite, ¿no? Y se cronifica, em, entonces tiene un impacto como más continuado, ¿no? Puede llegar a generar, ¿no? Y es lo que vamos a seguir viendo hoy, estos cuadros de trauma complejo, ¿no? Esta patología. Entonces me parece interesante añadirlo porque recopila también un poco lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si nos fijamos, podemos ver que el tipo de experiencias, de situaciones que generan un cuadro más complejo, traumático, ¿no? Eh, Son este tipo de situaciones que hemos estado viendo, que tienen más que ver con los daños interpersonales, ¿no? Con las relaciones, con lo que pasa en las relaciones, ¿no? Aquí sí que especifique que, claro, cuando este tipo de situaciones son a manos de cuidadores, ¿no? De adultos que cuidan a niños o de padres que también cuidan a adultos o incluso de parejas, ¿no? Son mucho más insidiosas y generan mucho más daño psicológico, que cuando son personas más lejanas, ¿no? A diferencia de un tipo de violencia que es más visible y más concreta, ¿no? Como puede ser pues, una agresión, ¿no? Una catástrofe natural, ¿no? Que es muy violenta o, bueno, abusos sexuales también, ¿no? Cuando incluso pueden poner en el riesgo de la vida que los sufre, ¿no? De la vida de la persona que los sufre. Em, entonces, bueno, más adelante vamos viendo que en el trauma complejo, como decíamos, la violencia es más cronificada, ¿no? Se da como más a lo largo del tiempo, que cuando la etapa evolutiva donde se sufre este tipo de violencia más enmascarada es en la infancia, que es muy común que pase en la infancia, ¿no? El trauma complejo, aunque ahora cada vez hay más estudios y más formación em, que muestran que sucede en cualquier etapa, ¿no? Pero cuando sucede en la infancia, las consecuencias en la personalidad y en la identidad son mucho más severas, ¿no? Que son las que veremos en el siguiente punto. Y bueno, en el siguiente punto también veremos que la sintomatología, ¿no? Em, las consecuencias en la identidad, en cómo se vive la persona con este tipo de violencia, son un poquito diferentes, ¿no? A cuando sucede una violencia más concreta, ¿no? Y cuando es algo tan crónico y tan enmascarado, eh, afecta mucho a esta forma de estar en el mundo, ¿no? Y a cómo me vinculo también con los demás, ¿no? Cómo mi apego se ve afectado por esto, ¿no? Entonces vamos a pasar ya a esta parte, ¿no? Que es un poco las manifestaciones, ¿no? Cómo se expresa esto. Las secuelas que tiene la violencia más sutil, ¿no? Entonces es verdad que en general am, he puesto reconectar el cuerpo y la mente, ¿no? Porque em, muchas veces sí que a nivel racional, ¿no? O como pudiendo entender lo que está ocurriendo, muchas personas son capaces de reconocer que eso que está pasando no está bien o o que está generando malestar o algo de malestar, ¿no? Sin embargo, de alguna manera se siguen manteniendo en esas situaciones, ¿no? O hay variables contextuales que impiden que puedan salir de ahí y entonces muchas veces es cuando el cuerpo, ¿no? Que es el envase, ¿no? De alguna manera que nos porta todo lo que vivimos, ya no puede sostener más esas situaciones y ese dolor, ¿no? Lo que la mente está tratando de apartar, ¿no? Entonces, mucho del malestar de la sintomatología está relacionado con cómo el cuerpo se expresa, ¿no? O reacciona eh, ante situaciones que tienen o no que ver con la violencia. Entonces, un poco los dos puntos, ¿no? O cómo yo he dividido un poco las secuelas y cómo se manifiesta cuando sufrimos este tipo de violencia son por una parte las respuestas más directas eh,
a el trauma, ¿no? A la violencia, a las situaciones que se van reconociendo que han hecho daño, ¿no? En el mundo interno de la persona y que esto está muy encasillado dentro del estrés más postraumático, ¿no? De esta violencia. Por otro lado, he recogido también como muchas más de las secuelas que están relacionadas con cuando es específicamente más enmascarado, cuando es mucho más cronificado, cuando em, sucede en lugares que hay mucha intimidad, ¿no? Como en la infancia o como en el hogar, ¿no? Con la pareja, que ahí es donde impacta muy severamente en la personalidad, ¿no? Y en cómo la mente trata de sobrevivir a ese dolor y a esos impactos de violencia más sutil, generando como mecanismos psicológicos para afrontar esas situaciones y tratar de aliviarse, ¿no? Entonces, si empezamos un poquito por la parte más postraumática, mm, podemos encontrar como toda la sintomatología más pues de experimentar o reexperimentar em, situaciones continuadas de lo que estamos viendo, ¿no? De menosprecio, de ridiculización, manipulación, incluso a veces reconocerlas en momentos donde no están sucediendo, ¿no? Porque la mente trata de procesar eso que pasó, ¿no? Y también como esta negación muchas veces a lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Es muchas veces muy difícil para una persona asimilar que quien le cuida o le debería cuidar le está agrediendo, ¿no? De esa manera, le está haciendo daño. Entonces, como negar también y tratar de no experimentar, no procesar todo ese dolor que ha estado sufriendo, que está sufriendo todavía, se expresa como pues en evitar también, ¿no? En no hablar de esas cosas que le pasan, incluso aunque pueda hablar de ellas, pues no tomar medidas, ¿no? O, por supuesto, no tomar a veces ni medidas legales, ¿no? Ni tratar de abordar de alguna manera, ¿no? Eso que está pasando. Y, y también aquí menciono toda la hiperactivación, ¿no? Como todo el sistema nervioso simpático está totalmente desregulado y al final hay una respuesta continuada em, de alerta y cuando la alerta se ha mantenido mucho en el tiempo, pues de disociación, ¿no? Cuando el sistema ya no puede seguir sosteniendo ese nivel de carga, ¿no? De todo el dolor y se apaga de alguna manera, ¿no? Y se trata de desconectar. Entonces, uniendo un poco esta desconexión, ¿no? Con todo el siguiente campo de manifestaciones que tiene esta violencia más sutil, eh, lo hilo con cómo eh, la manera, cuando es tan crónico, no tan repetido y tan pequeñito a veces y tan difícil de identificar y de poner límites también muchas veces y de protegernos, ¿no? La mente, desde esa disociación, ¿no? Desde esa manera de sobrevivir a eso que le pasa, manteniéndose en esas situaciones, ¿no? Em, Se va fragmentando, ¿no? De alguna manera y es ahí donde em, aparecen formas de estar, ¿no? Partecitas, ¿no? De alguna manera de nosotros eh, que responden, pues, por ejemplo, con mucha exigencia, ¿no? Exigencia hacia una misma y exigencia hacia las otras también, ¿no? Em, Espero que las cosas pasen de una manera concreta, me exijo que yo haga las cosas de una manera concreta, ¿no? Esa rigidez que está muy relacionada con el control, ¿no? Con em, también la necesidad de controlar muchas cosas que no he podido controlar en otras, en casa, en el trabajo, ¿no? En donde se haya ejercido esa violencia más pequeñita que no ha cesado, ¿no? Que ha seguido pasando. Entonces, también está muy relacionado, pues,
con un estado como de ansiedad, ¿no? De una ansiedad muy cronificada, muy anticipatoria, ¿no? Pensando mucho en el futuro, en lo malo, ¿no? En también como em, unas distorsiones cognitivas muy de la mano del catastrofismo, ¿no? O de una selección muy negativa de lo que puede pasar, intentando evitar, ¿no? Continuamente pues, estas posibles situaciones, que está muy relacionado con esta sensación de inseguridad, que cuando em, lo relacionamos o lo entendemos desde el apego también, em, hay mucho miedo al vínculo, ¿no? Tanto a que me abandonen o me hagan daño como al, al paso previo de mostrarme vulnerable o mostrar mi dolor porque pase eso, ¿no? Em, entonces, bueno, también se generan muchas conductas, ¿no? Muchos comportamientos, mecanismos de evitación, de intentar que no pasen todas estas cosas también en el vínculo, ¿no? No solo pues en el trabajo o en casa o en situaciones más concretas, ¿no? Sino también en las relaciones, ¿no? Incluso de amistad, que no vaya a romperse de alguna manera, ¿no? O si se rompe, pues intentar evitar el dolor de la ruptura, ¿no? De esa relación. Em, también aquí, pues, la hiperactivación tan grande que puede haber por toda la carga de toda esa violencia que se ha ejercido durante tanto tiempo, em, hace que la irritabilidad, ¿no? Que la inestabilidad emocional y diferentes disparadores eh, mm, mm, sobrecarguen, ¿no? Porque ya está cargado el sistema. Entonces, es también otro signo muy claro, ¿no? Cuando hay una violencia muy alargada en el tiempo, o la cantidad que sea, ¿no? Pero que ha sido repetida y además, bueno, es de lo más común, ¿no? Las psicólogas estamos muy acostumbradas a que muchas personas cuando vienen a terapia, ¿no? De las demandas más comunes es, pues me siento muy inestable, estoy muy irritada, o siento que muchas cosas me sientan muy mal, que hay muchas cosas que me enfadan, o que estoy como muy nerviosa, ¿no? Eh, y al contrario, ¿no? También un poco, sin entrar mucho en toda la parte del sistema nervioso, ni de disociación y todo esto, pero porque eso daría para mucho más, pero también el sistema baja, ¿no? Cuando no se puede sostener todo el tiempo en toda esa respuesta de alerta, ¿no? Cuando baja un poquito y se activa más la parte vagal, ¿no? Más parasimpática, em, encontramos cuadros mucho más distímicos, ¿no? O, pues bueno, pues no tener energía, ¿no? Estar mucho más apagado, no tener ganas ni ilusión, ¿no? O eh, ha estado tanto tiempo tratando de dar respuesta a todas esas situaciones más enmascaradas, que llega un momento que se colapsa también, ¿no? Em, entonces, bueno, todo esto, pues si os fijáis o me estoy explicando bien, em, genera también como estas partes que estaba explicando antes, ¿no? De, de tratar de tener control, de tratar de exigir, ¿no? Desde estas expectativas de que todo salga bien, pues anticipar, ¿no? Tener mucha perfección, toda esta exigencia, ¿no? Pero también genera partes como muy vulnerables, ¿no? Em, partes que se pueden disparar y se pueden sentir inseguras o con miedo de que esa persona se vaya o de que vaya a haber una consecuencia mala como las ha habido en la violencia invisible que ha sufrido, ¿no? Anteriormente. em, y claro, como que todo este esquema funciona en el día a día, ¿no? Se convierte en esa personalidad, en esa manera de estar en el mundo, que es un poco desde, bueno, desde estas secuelas, ¿no? De toda esta violencia. Am, bueno, voy a pasar a mm, este caso clínico. am, que lo he desarrollado, bueno, lo he puesto un poquito em,
no identificable básicamente, ¿no? O sea, si es un caso de una paciente mía, que de hecho sigue en tratamiento conmigo, pero como que lo he descrito y lo he encajado de tal manera que no se identifique por confidencialidad, ¿vale? Pero me ha parecido, pensándolo, bastante ilustrativo de, bueno, de cómo toda esta violencia más invisible, ¿no? Que ella ha ido sufriendo, em, se ha ido expresando en cómo se sentía, ¿no? Cuando vino a consulta la primera vez. Em, entonces, esto cuando llegó, ¿no? Sucede en la primera sesión. em, es una adulta de 36 años, ¿no? Que acude pues porque tiene malestar y tenemos la primera sesión, ¿no? Y en los primeros momentos, cuando me empieza a explicar un poco cómo se siente o por qué viene, ella me dice que, como os decía un poco antes, ¿no? Se sentía como muy inestable, que, que cambiaba como muy rápido de sentimiento, ¿no? Como que a veces estaba de mejor humor, pero otras estaba como de peor humor, más irascible, y que pensándolo como que no pasaban cosas o como que ella no entendía por qué se activaba, ¿no? Por qué le pasaban estas cosas. Y a la vez le costaba mucho explicarme que, eh, que tenía como un sentimiento de vacío, ¿no? Que aunque conectase con estas sensaciones, ¿no? O sentimientos pues más de repente estar un poco más contenta o un poco más irascible, de fondo sentía que nada le terminaba de llenar o como que muy pocas cosas le hacían sentir de verdad. Em, entonces, un poco a raíz de esto también, ella me explicaba que se sentía muy frustrada porque em, intentaba que intentaba estar bien, ¿no? Intentaba que las cosas funcionasen bien, que para ella era muy importante no fallar y no cometer errores también en su trabajo, ¿no? Y, y luego explorando un poco, evidentemente, pues el apego y la relación con su pareja en aquel momento, pues me decía que le costaba mucho confiar, ¿no? En general en todas las personas y especialmente en su pareja, como que ella no se sentía em, segura, ¿no? Como que no se sentía em, que pudiese ser 100% ella, sino que continuamente se estaba chequeando a ella misma si lo que estaba haciendo estaba bien, si era querible, ¿no? De alguna manera para él y que pues esto con lo que os digo, ¿no? Con sus relaciones también de amistad, sobre todo con las relaciones de amistad, como que sentía que no terminaban de valorarla en el sentido de que en algún momento tenía la sensación de que le iban a hacer daño o que ella no era como suficientemente importante para ellas, ¿no? Entonces, yendo un poco a la evaluación, ¿no? Y a que entendamos también de qué manera la historia, ¿no? Porque en- en personas que eh, se ven envueltas en estas situaciones de violencia más enmascarada, es importantísimo estudiar y entender de dónde vienen, ¿no? Cómo ha sido su infancia, dónde han crecido, cómo han creado pues, esta personalidad, ¿no? Y este mundito interno que no funciona del todo bien, ¿no? En el presente. Y chequeando ahí un poco pues la historia, ¿no? Y qué tipo de situaciones o de violencia ha podido sufrir, es cuando me encuentro, ¿no? Y entiendo que por una parte tuvo un padre muy exigente, ¿no? Y muy rígido, que ocupaba bastante tiempo trabajando, pero cuando estaba en casa o estaba presente físicamente, exigía mucho a la mamá, ¿no? Y además eran varios hermanos, y como que un poco las expectativas que él tenía en la familia y en la mamá concretamente era que pues ella pudiese estar en casa para criar y cuidar a los hijos, tener la casa en orden, ¿no? Encargarse de todas las tareas de casa y, bueno, como de alguna manera mantener un poco la familia en ese sentido, ¿no? Entonces, mi paciente tenía
el recuerdo em, de sentirse muy poco vista, ¿no? Por su padre y de continuamente buscar esa aprobación, ¿no? Y tenía como recuerdos, ¿no? Conforme fuimos trabajando más, eh, de pues intentar buscarle para jugar y como su padre, pues, por ejemplo, quitarle un poco el brazo, ¿no? Como de tener gestos así bruscos, ¿no? De rechazo. Em, También tenía la sensación de que cada vez que ella hacía como las cosas que eran aprobadas, ¿no? por su padre, era cuando se sentía vista. Y casi siempre estas cosas tenían que ver con cosas que también le exigía su madre, que tenían que ver, conforme fue creciendo, pues ir siempre arreglada, ¿no? Tener una imagen concreta, ir como bien vestida en casa. Cuando empezó a estudiar, pues sacar buenas notas, pero como muy enfocada en, bueno, en lo que se acabó dedicando, que era la parte legal, ¿no? Del derecho, porque era un poco lo que quería su padre que ella trabajase, ¿no? Eh, Además de todos los hermanos, como que ella sentía que donde más exigencia había era en ella, ¿no? Porque era la que mejor respondía ante esas exigencias. Y claro, ahí vemos como una violencia muy enmascarada, ¿no? De todos estos gestos de rechazo, ¿no? Y esta manipulación, esta invalidación, esta coerción, ¿no? Este control también de alguna manera y a la vez también por parte de la mamá, ¿no? En su infancia, había mucha de esta exigencia que era además muy contraproducente porque, o era contradictoria, ¿no? Ella no entendía cuando era pequeñita todo lo que su mamá le exigía pues de toda la parte académica, de que se comportase bien, de que vistiese bien, de que fuese guapa, ¿no? De que tuviese la imagen pues un poco normativa, esperable, ¿no? En aquel momento, cuando su mamá tenía un autocuidado muy bajo, no salía nada de casa, ¿no? Ocupaba mucho tiempo pues en casa, entonces pues no dedicaba tiempo a estar como atractiva físicamente, ¿no? Para lo que ella valoraba. Entonces ella sentía que estaba como un poco cumpliendo esas expectativas que su mamá proyectaba mucho de ella misma y de su propia historia de violencia y de trauma, ¿no? En ella misma, en mi paciente, ¿no? Entonces, pues su mamá también tenía como comportamientos con ella em, de mucha rigidez, ¿no? Y esperaba de ella siempre como, em, desde también como una forma de actuar muy pasivo-agresiva, ridiculizarla, ¿no? Cuando no vestía como su mamá quería, y la juzgaba mucho, ¿no? Criticaba mucho cuando hacía algo que no era lo que la mamá quería que hiciese para que fuese aceptada también en la familia y por el papá, ¿no? Entonces, todo esto, solo viendo también estas primeras frases, ¿no? de esta primera sesión, dice mucho, ¿no? De cómo toda esta violencia tan, em, para ella en aquel momento invisible, ¿no? Y que también le costó mucho, ¿no? Nos ha costado mucho ir colocando todo este impacto, ha generado como em, este sistema nervioso, ¿no? Tan en alerta y tan exigente y tan desregulado, ¿no? En donde ya ni siquiera es capaz de identificar en el presente qué disparadores, ¿no? O qué cosas son las que eh, le desregulan, ¿no? O le activan de más. Nada para ella es suficiente, ¿no? Tiene una sensación continua de vacío, de no poder conectarse con su día a día, con su vida, ¿no? Y por supuesto tiene esta dinámica en el apego bueno, de sentir que los demás no le van a aceptar, ¿no? Como ella es y también que incluso cuando el otro se puede doler o se puede dañar por algo que ella haga o sienta o diga, em, pues su mente automáticamente va a pensar que la está desaprobando, ¿no? Y que no puede confiar en que esa persona le siga queriendo, le siga valorando o le siga pareciendo suficiente, ¿no? No puede evaluar eso como un daño que el otro está sintiendo sin que suponga un rechazo hacia ella misma. Entonces, bueno, quería traer un poquito también este caso que me parecía muy ilustrativo. Voy a mirar, bueno, voy a intentar mirar porque creo que tenemos alguna pregunta o,
o están resueltas o no son preguntas. Vale, no hay ninguna pregunta. Perfecto. Vale, pues vamos a pasar mm, un poco a cómo abordar o ayudar a personas también que han sufrido esta violencia más invisible, ¿no? O incluso pueden tener como un poco eh, estos síntomas o este malestar más de un cuadro complejo. Em, yo insisto que lo enfoco mucho y quizá me enfoco de más en la parte psicológica porque es mi campo, pero bueno, como que voy a intentar hablar desde simplemente el acompañamiento humano a veces, ¿no? Porque no sé bien qué profesión exactamente o en qué campo incluso de la psicología podría aplicar esto. En cualquier caso, em, este, a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Disfruto mucho esta parte de, de la presentación en este caso, pero también de mi trabajo, ¿no? Porque evidentemente yo me dedico a la intervención y, y creo que es súper bonito también como la parte tan buena que tenemos las profesionales que nos dedicamos a acompañar y a la salud mental, que es que nuestras propias vivencias, ¿no? Nuestra propia vida y lo que experimentamos impacta positivamente en cómo nos relacionamos con los demás en el trabajo, ¿no? En este caso, y evidentemente en nuestra vida. Entonces, bueno, creo que una parte preciosa de nuestro trabajo que es tan humano y además en el caso de lo que estamos viendo, ¿no? De personas que han sufrido un trauma más, o sea, una violencia más enmascarada y que tienen un cuadro más complejo de trauma, ¿no? Em, el propio vínculo y el estar, ¿no? Cómo estoy presente, la, la amabilidad que ofrezco, ¿no? En ese cuidado, en ese acompañamiento, es la base. De hecho, las profesionales que nos dedicamos a la psicología, el vínculo y la alianza terapéutica es lo que más evidencia científica tiene, que ayuda, que calma, que mejora, ¿no? El malestar y cómo nos dolemos las personas, ¿no? Mucho más allá que cualquier técnica. Entonces, pues con todo lo que estamos viendo hoy, con toda la herida en el vínculo, con esa violencia que es tan pequeñita, ¿no? En las relaciones, cómo iba a ser de otra manera que el corazón y el estar terapéutico y acompañamiento no iba a ser el tronco principal, ¿no? De cómo ayudar y cómo acompañar en estas situaciones, ¿no? Que viven estas personas. Em, entonces, he intentado dividirlo un poco en la parte más del vínculo, ¿no? Que es esta parte más del estar y del corazón. Y también quería dedicar, evidentemente, una parte a la técnica, ¿no? A la evidencia, a qué nos dice eh, las personas que investigan, eh, qué es lo que más va ayudando y va sanando, ¿no? Va permitiendo que estemos mejor como humanos, ¿no? Em, entonces, bueno, centrándonos primero en esta parte del estar y del vínculo, em, particularmente a nivel teórico, la alianza y el vínculo, cuando estamos acompañando a una persona, se divide un poco en la propia relación, ¿no? Pues, generar un ambiente cálido, ¿no? En que ambas personas, ¿no? El profesional, la terapeuta o quien sea, y la persona que está siendo ayudada se sientan bien y bien también en el malestar, pero también se basa en que haya acuerdo, ¿no? Que haya acuerdo en todas las tareas, en las actividades que se van haciendo eh, a lo largo del proceso de la ayuda, del acompañamiento, pero también en el objetivo final, ¿no? O que se vaya estructurando un poco a dónde se quiere llegar en esa ayuda o en ese acompañamiento, ¿no? Em, entonces, mm, cuando estamos hablando de que esta violencia
desestructura tanto el mundo interno, ¿no? Genera tantas defensas, ¿no? De esa herida o de esas heridas que se van haciendo tan pequeñitas y tan repetidas. Em, Cuando estamos hablando de que muchas de estas personas no han tenido ese espacio seguro em, en el que poder ser y estar, ¿no? Y desarrollarse y tener un cuerpo tranquilo y un sistema regulado, eh, que cuidemos este espacio de una manera sensible, que, que este espacio sea seguro, ¿no? Que el apego que haya por parte del terapeuta o de la profesional sea seguro, ¿no? Que sea consistente y que sea el colchón, ¿no? Yo siempre en las primeras sesiones intento explicarlo así, como si un poco mi estar y mi acompañamiento y el espacio terapéutico va a ser como el colchoncito, ¿no? De alguna manera de todo el proceso terapéutico, porque si esto no está en ningún proceso, pero especialmente con personas que han sufrido tanto en el vínculo, no va a funcionar ninguna técnica, ni va a ser suficientemente buena ninguna técnica ni ninguna intervención. O se quedará en algo superficial, habrá defensas que resistirán ese cambio o esa intervención. Eh, entonces, este estar amable, empático, ¿no? Conectado con la persona, con su cuerpo, ¿no? Cómo vamos incluso resonando, ¿no? Cuando respiramos con ellos, cuando se mueven, cómo nuestro cuerpo responde, ¿no? La mayoría de estas personas desde toda esta violencia, ¿no? No es solo ni siquiera lo que han hecho, es lo que no han hecho, ¿no? Si estas personas eh, han menospreciado, han controlado, eh, han criticado destructivamente, ¿no? Eh, Desde qué lugar no han cuidado, han mentalizado el dolor, han acompañado, ¿no? Entonces, qué importante es, y por eso dedico tanto tiempo también a esto, cómo podemos ayudar cuando nos enfrentamos o estamos o convivimos con personas que han sufrido esta violencia más invisible, ¿no? Desde esta conexión y este estar presente, enraizado y, y conectado, ¿no? Es que es esta empatía, es poder resonar continuamente emocionalmente con ellos, ¿no? Y aquí yo meto también un poco la cuñita de todo el trabajo personal que tenemos que hacer. Yo valoro, la verdad, que todas las personas que nos dedicamos a la salud, ¿no? Al cuidado, especialmente a la salud mental, tenemos que estar en procesos terapéuticos, ¿no? Cuando digo procesos terapéuticos, no solo digo terapia personal, que creo que muchas veces al final es el mejor lugar, ¿no? Para poder trabajarnos, pero hay muchísimas cosas terapéuticas en la vida, ¿no? Y todo esto ayuda a este estar, a este apego seguro, ¿no? Porque si, em, si yo me desregulo, ¿no? Si se me abre una herida cuando estoy en ese estar herido de toda esa violencia, ¿no? En el otro, ¿desde qué lugar le voy a ayudar, ¿no? ¿Cuánta salud voy a poner ahí, ¿no? O cuánta energía también me va a suponer incluso apartar todo esto, ¿no? Y poder estar ahí presente, ¿no? Conectado con ese dolor desde un lugar seguro. Y esto es un poco lo bonito que decía al principio, ¿no? Em, es precioso que poder trabajarnos, ¿no? Y vivir y sanar y ser conscientes de nuestra historia, de todo el dolor que todos traemos, ¿no? De nuestra vida, nos ayude en nuestro trabajo y nos puede hacer ayudar con consistencia, ¿no? Y con salud a estas personas. Pero además, tampoco podemos pasar por alto que tiene una carga tremenda emocional, ¿no? Qué importante es que también desde este estar podamos trabajarnos toda la carga emocional todo el peso, ¿no? Que, que deja, ¿no? Toda la huella que deja el estar acompañando en todas esas heridas y en todo eh,
ese acompañamiento, esa comprensión que hacemos del dolor que han tenido estas personas con esa violencia, ¿no? Y por otro lado, si nos centramos también en la parte de la ciencia, ¿no? Em, Cuando estamos hablando de esta violencia que es más mascarada y más invisible, em, estamos entendiendo que suelen ser situaciones que se repiten, que cuesta ver, porque son pequeñitas, porque son muy desde la manipulación, ¿no? O desde lugares más desde el detalle, ¿no? Em, Seguro que entendemos que cuando las trabajamos y cuando acompañamos llevan mucho tiempo, ¿no? Cuando son personas que vienen a terapia por eh, malestares un poco más subjetivos, ¿no? O como no son tan concretos, ¿no? Y vamos explorando y vemos que, bueno, porque son situaciones cada vez más enmascaradas, ¿no? Son procesos largos normalmente en terapia. Y eso supone que mm, una parte de la evidencia, ¿no? Nos dice que hay que estudiar mucho cómo funciona esa complejidad, ¿no? Todo eso cómo ha ido calando durante tanto tiempo. Comprender y estar formados también en, en las capitas que se generan en nuestra personalidad, ¿no? Esas defensas del dolor y de las heridas, em, esas resistencias, ¿no? A ir llegando a las secuelas que ha tenido esa violencia, ¿no? Y todo esto lleva mucho trabajo formativo porque somos muy complejos, pero lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de situaciones que han sido tan repetidas, que han sido tan complejas, tan enmascaradas, pues más hay que estudiar para entender más esa complejidad, ¿no? Em, entonces, bueno, evidentemente no podemos tampoco pasar por alto pues, lo importante que es también que nos formemos en, en cómo abordar esta dificultad, ¿no? O cuando son situaciones más complejas y más enmascaradas y apoyarnos en toda la evidencia que nos va diciendo la ciencia que ayuda y que encaja en las necesidades que tienen las personas que sufren esta violencia más enmascarada. Am, Creo que había también alguna pregunta más. Mm, A ver, veo. El abordaje para el trauma en violencia es multidisciplinario, sin embargo, sin lentes de género es complejo. ¿Qué abordaje consideras mejor? Em, mm, Fátima, no sé si entiendo bien la pregunta. Yo voy a intentar responderla como yo la entiendo, si no, igual puede volver a preguntarla luego, después. Em, mm, Hasta donde yo me he formado y lo que yo entiendo, em, creo que es imposible abordar esta violencia invisible de la que estamos hablando sin entender, bueno, sin tener presente y haber estudiado cuáles son las minorías que más sufren, ¿no? Este tipo de violencia. Y las mujeres han sido una parte de nuestra existencia, ¿no? De nuestros seres humanos que somos, de las que más hemos sufrido, ¿no? Una violencia más invisible. Entonces, un poco también entendiendo la parte que he tratado de explicar em, de cómo se dan este tipo de situaciones violentas más enmascaradas en la cultura, en la religión, en la parte más simbólica, ¿no? También incluye como este tipo de minorías que sufren, ¿no? Este tipo de violencia. Entonces, bueno, no sé si esto responde un poco a la pregunta. Em, Luego aquí veo, si me salta una pregunta, igual vuelvo a mirar luego, pero me avisáis, que se me dan un poco mal las tecnologías. Como profesionales de la salud, ¿qué podemos hacer para quienes acuden a consulta, en mi caso, consulta médica, y buscan soluciones en nosotros para casos complejos de violencia?
Muy buena charla, muchas gracias. Ostras, pues mira, en la medicina queda muchísimo, muchísimo, al menos sobre todo en mi país, en España, eh, queda mucho que mejorar para ayudar en casos en general de patología mental. Eh, entonces, te agradezco y valoro un montón y seguro que muchísimas más personas, además de mí, que haya profesionales como tú que quieran mejorar en cómo acompañar emocionalmente y psicológicamente como parte de la salud, ¿no? La salud general de lo humano. Em, entonces, yo creo que un poco con esto último que he explicado, del acompañamiento súper basado en ese colchoncito, entenderíamos que ya solo el estar y el sentir que hay una persona que se preocupa por su salud y su cuidado y parte de esa salud es también la emocional, ¿no? Em, no me extrañaría en mi experiencia, ¿no? Que ya solo ofrecer ese espacio ya eh, eh, aliviaría y probablemente esa persona podría o se sentiría segura para, para permitirse mucho dolor, ¿no? Muchas veces incluso solo con mencionar el dolor que están sintiendo, ¿no? Que es también lo que vamos a ver ahora, un poco cómo intervenir más concretamente. eh, ya viene la reacción emocional, ¿no? O el llanto o el alivio. Eh, entonces, uno, ya solo que lo plantees es buenísimo e increíble. Dos, el estar y el dar ese espacio también. Y tres, imagino que dependiendo de la ciudad, de incluso el país, pues hay diferentes ayudas, ¿no? Aquí en España, pues cada vez en el sistema público hay más espacio para eh, que puedan ir a terapia, ¿no? Entonces, bueno, es ver un poco también las posibilidades y el contexto, ¿no? Porque dependiendo de qué tipo de violencia, ¿no? Más enmascarada, eh, hay que valorar si está en riesgo esa persona, ¿no? Y si está preparada también para afrontar ese proceso, ¿no? Entonces también como apoyarnos en otros profesionales, ¿no? Como ahora mismo preguntándolo aquí, pues da seguridad y ayudamos mejor y acompañamos mejor, ¿no? Entonces, bueno. Voy a verla ahora. Vale. Mm, hablando un poco de la intervención, bueno, he puesto un caso igual que el anterior, en donde lo he escrito de tal manera que sea súper poco identificable, nada identificable, pero he puesto un caso que ya cerré, pero bastante avanzado, de una sesión bastante avanzada. Bueno, no sé si era la 30 exactamente, pero bueno, más o menos alrededor de ese momento de la terapia. Entonces me marcó mucho o fue como de las primeras veces, ¿no? Cuando yo estaba más formada en apego, que cada vez identificaba y me ayudaba más a entender cómo estas situaciones de violencia invisible y más enmascaradas impactaban en el apego y cómo verlo, ¿no? Cómo entender cómo en el presente, en la adultez, nos dolemos de todo eso porque ya tenemos esa estructura, ¿no? Y esa manera de estar en el mundo. Entonces, este paciente, que era un chico, mm, me decía exactamente esto, ¿no? Me decía, lo tengo además textualmente, pero con las palabras cambiadas, pero este era el mensaje, ¿no? Era como, Jolín Patri, es que quiero que me vea, ¿no? Refiriéndose a su pareja, que era una chica, que me cuide. ¿No? Él quería que ella estuviese como pendiente de él, ¿no? Y que hiciese un poco lo que él necesitase, ¿no? Y a la vez me decía, me da tanta rabia cuando no lo hace, me siento tan rabioso que no quiero expresarme así, ¿no? Entonces lo que hago es alejarme, retirarme y como distanciarme de ella y al final esto no, nos aleja a nosotros como relación, ¿no? Entonces, bueno, antes de ver un poco cómo acompañar aquí, voy a contextualizar brevemente también, como en el anterior caso, la historia, ¿no? Donde vemos las situaciones un poco de violencia que había vivido, ¿no? Que en este caso eran muy sutiles, porque este chico sufrió la pérdida de su madre cuando tenía 7 años. No fue abrupta, porque fue por una enfermedad,
pero el papá la negó, ¿no? Hasta muy avanzada la muerte, negaba la muerte. Entonces, él era tan pequeñito que no entendía qué estaba pasándole a su mamá, no entendía qué era la muerte, ¿no? No le habían explicado nada. Em, Tiene recuerdos pues, de que su mamá estaba más débil, ¿no? O más flojita, pero de repente ya no estaba mamá, ¿no? Entonces esto, como os podéis imaginar, sin desarrollarlo mucho, tuvo un impacto tremendo para él y el mecanismo de su papá era la negación y más adelante pues eso se expresó en evitación, en invalidación, en menosprecio, bueno, en esta violencia mucho más pequeñita, ¿no? Que a mi paciente le costó muchísimo entender y sanar, ¿no? Entonces, para que entendáis algunos ejemplos relacionados con esta frase, ¿no? O con este momento que es tan explícito de su apego, eh, él recordaba, ¿no? Le fueron viniendo más recuerdos conforme más íbamos avanzando, reprocesando con MDR, de él sentir eh, que echaba de menos, ¿no? Que no sabía dónde estaba mamá y como que entendía que se había muerto, pero no llegaba a entender si iba a volver o si estaba en otro sitio o qué significaba morir, ¿no? Entonces como que intentaba transmitirle a su papá, echo de menos a mamá, es que no sé dónde está, como esta habitación está vacía, ¿no? Y él tiene el recuerdo de que en ese momento su padre le decía, pues de alguna manera le daba a entender o incluso le decía directamente frases como, bueno, esto no tiene importancia, esto que estás sintiendo es irrelevante, ¿no? Esto lo piensas ahora porque de repente estás pasando por la habitación, pero ya verás que se te va a pasar, da igual dónde esté mamá porque estoy yo. Em, y claro, conforme avanzaba el tiempo y más negaba a su papá el duelo, ¿no? Y la pérdida, em, más intentaba controlar que no sintiese nada de eso mi paciente, ¿no? Entonces se ocupó de que pasase mucho tiempo en el cole, le puso más actividades en el cole extraescolares, contrató a varias chicas con las que él empezó a tener problemas de conducta en casa para que ocupasen un poco el lugar de la mamá y les ayudase con la comida, o sea, le preparasen la comida, la cena, le recogiesen de las actividades extraescolares y él como que evitaba estar con él, ¿no? Entonces, eh, un poco bueno, varias de las dinámicas que fueron calando, ¿no? Ahí en mi paciente estaban relacionadas con tengo este dolor, ¿no? O me pongo triste o tengo miedo, ¿no? Y cuando trato de hablar de ello o de expresar, em, me rechazan, ¿no? O no, o se aleja, ¿no? De alguna manera. Entonces, en realidad me enfada porque yo quiero saber esto, pero claro, no quiero tampoco enfadarme porque cuanto más me enfade, más se va a alejar también. Entonces, mejor me intento reprimir, ¿no? De alguna manera esto y así mantenemos esta distancia, ¿no? Que es más o menos estable y nos permite estar, ¿no? De alguna manera los dos. Entonces, si vemos, ¿no? Es un poco esta frase que es el quiero que me vea, quiero que me cuide, pero a la vez me enfado porque no lo hace o cuando no lo hace y entonces no lo quiero decir porque también me da miedo decirlo y que se siga alejando y entonces me alejo yo, ¿no? Es un poco este apego ambivalente, ¿no? Esta tendencia a la preocupación y a la búsqueda y cuando eh, puede aparecer esa ruptura y esa lejanía o ese daño o ese abandono, me retiro, ¿no? Entonces, aprovechando un poco también la última pregunta que habéis tenido, aquí, jolín, qué importante este momento tan íntimo, ¿no? Si os fijáis de, ostras, qué bonito es cuando las personas en este momento ponen algo tan profundo, ¿no? Que en el caso de mi paciente le daba mucha vergüenza, ¿no? También poder decir esto. Entonces, volvemos al colchoncito, ¿no? Qué importante reforzar y poner en valor que dijese esas palabras, ¿no? Que pudiese compartirlas conmigo, agradecérselo, ¿no? Y señalar ahí el sentimiento primario, ¿no? Porque por encima de la rabia, eh, que puede ser más secundaria, ¿no? Cuánto miedo tenía ese niño y cuánto miedo seguía teniendo ahí, ¿no? Que forma parte de la mentalización que es
un concepto también bastante de psicólogos, pero que tiene que ver al final con acompañar, ¿no? Con organizar la emoción en el niño, ¿no? Y al final, pues en terapia es lo que hacemos también con los adultos y desde ahí es, es la ventana, ¿no? A estructurar de una forma funcional el síntoma, conceptualizándolo con su historia, ¿no? De, ostras, fíjate eh, mm, que aquí te está avisando este miedo, ¿no? Y esta rabia de esto con tu pareja, sin embargo, está siendo adaptativo para ti esto, ¿no? Eso es lo que está pasando con tu pareja. Ella se va a ir, ¿no? Si pasa esto, ¿de dónde viene esto, ¿no? Que está muy conectado con, eh, bueno, esta disociación estructural, pero es el concepto de qué partes están tomando control, ¿no? De esa parte más vulnerable, ese niño con tanto miedo, o es ese control de en el fondo no quiero que se vaya, entonces tengo que estar bien, ¿no? O esa exigencia de ella tiene que hacer lo que yo quiero porque es lo que realmente ese niño necesitaba de su papá, ¿no? Y desde ahí va siendo mucho más fácil ir encontrando los disparadores en el presente que hacen que me regule y que regule ese trauma y que viaje al dolor de esa violencia pasada, eh, pero cada vez regulándose más, ¿no? Y, por supuesto con todo lo que se va liberando de la respuesta traumática en terapia, más ayuda a la regulación, ¿no? Em, entonces, bueno, también aquí añado de nuevo como la autorregulación profesional que os estaba comentando antes, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? Que, o sea, pensemos que no estamos nosotros ahí anclados, ¿no? A ese dolor de una manera segura y conectada, ¿no? Que al final, desde esta vulnerabilidad que nos trabajamos, ¿no? Que vamos sanando, podemos conectar con ese miedo desde mi propio miedo, ¿no? Yo puedo pensar en el miedo que él tiene teniéndolo yo también, ¿no? Porque todos tenemos miedo también a que nuestras parejas nos hagan daño, se vayan, vean mi vulnerabilidad y entonces me rechacen, ¿no? Todos tenemos una historia y todos tenemos emociones desagradables. Entonces, desde ahí qué importante ese trabajo para que ese miedo sea desde la salud y entonces cuando conecto pueda ayudar a regularlo y pueda mentalizarlo desde ese anclaje, ¿no? Y desde esa seguridad. Bueno, también puse silencios cuando hice la presentación porque creo que es una parte también muy importante del acompañamiento que hacemos en general, ¿no? No solo las psicólogas, pero cuando acompañamos en salud mental, de dejar espacio a que el dolor ahí también pueda simplemente estar, ¿no? Sin elaborarlo también con palabras, es, regula mucho el sistema nervioso, ¿no? Em, bueno, entonces pasamos ya un poco a las preguntas de prueba. Creo que he visto que había alguna duda más. Bueno, sí que veo por aquí. Voy a responderlas un poco porque aquí yo había puesto como algunas preguntas así para ver si habíais entendido, pero como nos quedan ya 15 minutillos, voy a responder para que no se quede ninguna sin responder o intentarlo. Em, y, y vamos avanzando, sino con lo siguiente que había hecho. En el caso de una situación donde la paciente vive con su violentador, su esposo, y es una persona mayor que ha decidido que no quiere salir de casa, tiene opción de vivir con sus hijos adultos. ¿Cómo se puede intervenir? A ver, aquí, claro, cuando hay situaciones de violencia siempre es importante evaluar si hay riesgo físico, ¿no? Que esa es la violencia más visible, ¿no? Em, entonces, no sé exactamente, es que es complicado responder sin contexto, preguntas complejas, ¿no? Pero em, veo que es una persona mayor, no sé si anciana o de tercera edad. Entonces, bueno, es importante valorar cuánto en riesgo puede estar según qué decisión se tome ahí, ¿no? Pero cuando, volviendo un poco a cómo sobrevive la mente a este tipo de violencia, que es muchas veces protegiéndose y negando, si una persona está en ese lugar y todavía está en la negación, ¿no? En no quiere salir de casa, mm, sí, insisto,
importante siempre el riesgo, ¿no? Y si hay que intervenir, si hay riesgo físico, ¿no? Más visible. Pero hay que trabajar con las defensas, ¿no? Lo primero es ir respetando esas capitas, ¿no? No podemos ir a, a lo hondo, ¿no? Y saltarnos todo lo que esa mente ha construido para sobrevivir a todo eso, ¿no? Entonces, cuando hay negación, hay que trabajar con la negación. Cuando hay vergüenza, hay que trabajar con la vergüenza, ¿no? Em, yo no sé si esto ayudará, es que es un poco complejo responder un poco así. En tu práctica profesional, ¿cómo abordas cuando la persona que tienes en consulta es la que ejerce este tipo de violencia más enmascarada sin perder el vínculo terapéutico? ¿Cómo lo detectas? Bueno, detectarlo creo que al final em, lo vemos por ejemplo, ¿no? Estamos viendo hoy muchos ejemplos, vamos viendo un poco esas dinámicas, ¿no? Em, es que daría para muchas sesiones clínicas, pero eh, muchas veces el ejercicio continuado de la violencia, ¿no? Sin reflexión, está muy vinculado a historia previa de violencia más invisible, de un trauma más complejo, y muchas veces está muy vinculado a problemas en la personalidad, ¿no? O trastornos o disfuncionalidades, muchas veces también relacionadas con cuadros más narcisistas, ¿no? O más evitativos. Entonces, bueno, hay que estudiar, ¿no? También todo esto porque es muy complejo. Y en la parte de intervenir o cómo abordarlo sin perder el vínculo, bueno, a mí esto igual es un atajo un poco mío, ¿no? En mi caso es que yo eh, he trabajado también mucho tiempo con agresores, ¿no? Eh, me ayuda muchísimo entender, ¿no? Nunca justificamos y nunca juzgamos ni culpamos en terapia, ¿no? Al menos las psicólogas, ¿no? Debería ser ese vínculo seguro, ¿no? Sino entender, a mí me ayuda a entender de dónde viene, ¿no? De dónde viene, qué pasó ahí, por qué tuvo que aprender, ¿no? Para qué tuvo que aprender a funcionar así, de qué le estaba protegiendo, ¿no? En su historia aprender ese mecanismo, ¿no? Em, entonces, por ahí se puede ir elaborando y abordando un poquito la historia, porque no nacemos em, con muchísimas conductas que tenemos en la adultez. ¿Hay buen pronóstico de tratamiento de pacientes que conviven con el que ejerce la violencia? Sí, sí, sí. Claro, pero bueno, hay que ver un poco. O sea, son procesos muy largos, ¿no? Lo que estaba diciendo, hay que ver un poco en qué momento está, cómo ha tenido ese impacto, evaluar toda la violencia que ha habido, si ha habido más o menos visible, física, no física, ¿no? Un poco qué red tiene, o sea, un poco ir construyendo, ¿no? Todo ese tratamiento y ese acompañamiento. ¿Cómo se puede hacer un acompañamiento cuando una mujer vuelve a retomar la relación con su agresor? Madre mía, está claro, es que las preguntas dan como para una sesión, ¿no? Solo de las preguntas. Eh, yo lo primero en esta pregunta que te pregunto es, eh, ¿desde qué lugar ha vuelto a tener esa relación? ¿No? O sea, es desde el miedo, ¿no? Desde la autoprotección, es desde el control, ¿no? Desde un vínculo económico, un vínculo filial, ¿no? Hay hijos también que dependen de esto. Es desde que no ha tenido los recursos, ¿no? Legales o ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que eso vuelva a funcionar, ¿no? Al origen. Y de nuevo un poco parecido a lo que decía antes. Mm, Al final muchas veces, de hecho, cuando en la violencia vamos a la violencia, ¿no? Propiamente, a las conductas, y la persona no está preparada porque todavía está muy defendida, su sistema está todavía muy montado en protegerse de todo lo que ha vivido. Tenemos que reevaluar y chequear en qué trabajamos de la defensa, en, en ese control, necesitas sentir más control, genial, vamos con el control y por ahí iremos entrando, en la vergüenza, en, en la exigencia, ¿no? No, mi objetivo es conseguir este número de dinero para poder ir a este sitio, ¿no? Es como, vamos a ver en qué punto está desde esa decisión, ¿no? Am,
¿Cómo se podría ayudar a una persona de la tercera edad que está en constante daño psicológico y no se quiere salir del lugar en donde sufre ese daño? Bueno, yo creo que respondí un poco antes, ¿no? Igual lo relaciono mucho con esta fragmentación a veces que tiene la violencia invisible, ¿no? Y cómo ir trabajando con las partes y las defensas. Pero la tercera edad es complicado, ¿no? Porque, ostras, son muchos, muchos años, ¿no? Y em, hay muchísimo anclaje normalmente a esa relación, ¿no? Y, y hay menos flexibilidad eh, sí, menos capacidad adaptativa en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, siento que sé de esta situación y entiendo mucho que lo preguntes y que busques ayuda, porque yo justo te diría eso, ¿no? Que te apoyes mucho y supervises mucho, ¿no? O puedas buscar acompañamiento en cómo ir encontrando esos huequecitos eh, para siempre mantenerse, ¿no? Yo estoy aquí para ayudarte, pero no forzar, ¿no? Esa defensa de la que estamos hablando. En tu experiencia, ¿el agresor sabe que es agresor? ¿Tiene esa conciencia? Wow, pues a veces sí, a veces no. Eh, o sea, esto también, pues bueno, daría para mucho, pero mm, ¿qué es también, qué es tener conciencia, ¿no? Y qué es ser agresor ahí? Quiero decir, hay personas que ejercen la violencia que incluso se trabajan, incluso están en terapia y les resulta muy difícil em, mejorar, ¿no? O dejar de sentir esa rabia o ese enfado o ese control, ¿no? O ese miedo al final, que es casi siempre lo que está de fondo. em, y son conscientes, ¿no? Y hay otras muchas em, que están totalmente defendidas, ¿no? Y bueno, pues depende muchísimo del cuadro, ¿no? Por ejemplo, en estructuras de personalidad narcisistas hay muy poco contacto con la emoción del otro, ¿no? La empatía es mucho más reducida que en el resto de personas. Entonces, puedo quizá ver que estoy realizando algo, o sea, que estoy poniendo en marcha algo mm, que genera malestar al otro, ¿no? Entonces, de alguna manera es malo para el otro. Sin embargo, pues al final para mí mi objetivo es conseguir esto o esto es lo que necesito, ¿no? Entonces voy a través de lo que haga falta para ello, ¿no? Y puede tener consecuencias malas, pero es lo que necesito para conseguir esto, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta también muy complicada. Am, bueno, quedan muy pocos minutillos, así que voy a ir cerrando. Y bueno, había dejado aquí algunas preguntas, ¿no? Que yo creo que ya os las voy a dejar para que reflexionéis porque no da tiempo, pero me parece muy interesante, ¿no? A mí misma me han hecho pensar, ¿no? Al reflexionar yo sobre esto y sobre la presentación y cerrar un poco así, ¿no? Como por ejemplo, pues si la violencia siempre impacta de la misma manera, ¿no? O cómo se moldea el tipo de violencia, ¿no? Cuál o qué violencia es más grave, ¿no? O más fácil de tratar también, ¿no? Si es importante, yo espero que esta pregunta haya quedado clara, ¿no? Si es importante que el profesional se trabaje, ¿no? O esté en proceso de terapia personal, concretamente, ¿no? Em, y la última, que es si la violencia invisible siempre será invisible, ¿no? Am, he dejado también un ratito aquí para dudas, que ahora volveré a chequear antes de cerrar, si me da tiempo. Y bueno, he dejado también esta última frase. La violencia hiere el cuerpo y la mente del que la ejecuta, del que la sufre, de los que lloran y de toda la humanidad, ¿no? Eh, porque afecta a todos los que estamos rodeados por ella, ¿no? Am, voy a ver si tengo En tu experiencia, ¿podrías definir qué porcentaje de mejora hay en los agresores? Pues mira, ahora mismo no te puedo decir un eh, porcentaje concreto, la verdad no me lo he estudiado ahora mismo, pero sí puedo decirte que en las cárceles, ¿no? En los centros penitenciarios en general, que es donde se puede identificar mejor, ¿no?
o se podrían trabajar también en la reinserción. em, Hay poco tratamiento, ¿no? Psicológico para este tipo de perfiles. Entonces, eso ya nos da también información, ¿no? De la dificultad que tiene que puedan mejorar y volver a reinsertarse también, ¿no? En la sociedad. Pero ahora mismo estamos hablando también de una violencia que es más sutil, ¿no? Que muchas veces no está tan relacionada bueno, con acabar en procesos judiciales, ¿no? Entonces, em, em, la mejora creo que depende del tipo de estructura de personalidad, ¿no? Y eso lleva a, desde ahí, cuántas personas piden ayuda, ¿no? Y van a terapia, porque al final detalle desde donde más puedo trabajarme, no volver a agredir, ¿no? Y a ejercer la violencia que sea en realidad, ¿no? Em, y bueno, yo creo que ya está. Creo que había una más por aquí de preguntas. Buenas tardes. Vale, sí, esto de la asistencia, que esto ya lo gestionarán por otro lado. Y bueno, pues ya estaría. Gracias por participar y espero que haya servido. Y gracias también a ISEP por darme la oportunidad.